Grazie a voi se passa Deo Padre nostro e Domino nostro Gesù Cristo. Et cum spiritu tuo. Pensando a questa celebrazione e in particolare a voi, cari fratelli che saresti Al pensar en esta celebración y particularmente en ustedes, queridos hermanos, que se convertirían en cardenales, me vino a la mente este texto de los Hechos de los Apóstoles. Es un texto fundamental, el relato de Pentecostés, el bautismo de la Iglesia. da quell'espressione uscita dalla bocca dei giudei. Pero en realidad me llamó la atención un detalle, las palabras expresadas por los judíos que había en Jerusalén. Ellos dijeron, somos partos, medos y elamitas, entre otros. Esta larga enumeración de pueblos me hizo pensar en los cardenales, que gracias a Dios provienen de todas las partes del mundo, de todas las naciones más diversas. Este es el motivo por el cual elegí este pasaje bíblico. Mi sono accorto di una specie di sorpresa que era nascosta. Meditando luego sobre este punto me di cuenta de una especie de sorpresa que estaba escondida en esta asociación de ideas, una sorpresa en la que con alegría me pareció reconocer, por así decirlo, el humorismo del Espíritu Santo. Che cosa è questa sorpresa? Essa consiste nel fatto ¿En che qué consiste esta sorpresa? En el hecho de que normalmente nosotros pastores, cuando leemos el relato de Pentecostés, nos identificamos con los apóstoles. è naturale che sia così. Invece quel parti, medi, elamiti, eccetera. Es natural que sea así, en cambio esos pardos, medos, elamitas, etcétera, que en mi mente había asociado a los cardenales, no pertenecían al grupo de los discípulos, estaban fuera del cenáculo, eran parte de esa multitud que se congregó al oír el ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Gli apostoli erano tutti Galilei, mentre la gente che si era radunata era di ogni nazione. Los apóstoles eran todos galileos, mientras que la gente allí congregada había venido de todas las naciones del mundo, precisamente como los obispos y cardenales de nuestro tiempo. Fa riflettere e, a guardarla bene, rivela una prospettiva interessante. Esta especie de inversión de roles nos hace reflexionar y prestando atención revela una perspectiva interesante que quisiera compartir con ustedes. Se trata de que hagamos nuestra, y me incluyo también yo, la experiencia de esos judíos que por un don de Dios se encontraron siendo protagonistas del acontecimiento de Pentecostés, Del battesimo dello Spirito Santo, es decir, del bautismo del Espíritu Santo que hizo nacer a la Iglesia una santa católica y apostólica. Riassumerei così questa prospettiva. Riscoprire con stupore Resumiría esta perspectiva así: redescubrir con asombro el don de haber recibido el Evangelio en nuestras lenguas, como dijo aquella gente. Recordar con gratitud el don de haber sido evangelizados y haber sido sacados de pueblos que cada uno en su momento recibió el querigma, hanno ricevuto il cherigma, l'annuncio del mistero di salvezza. el anuncio del misterio de la salvación, y acogiéndolo fueron bautizados en el Espíritu Santo y entraron a formar parte de la Iglesia. La Chiesa Madre che parla in tutte le lingue e che La Iglesia Madre que habla en todas las lenguas, que es una y es católica. La parola del libro degli Atti ci fa pensare che prima di essere apostoli, prima di essere sacerdoti, Así esta palabra del libro de los Hechos nos hace pensar que antes de ser apóstoles, antes de ser sacerdotes, obispos cardenales, somos pardos, medos, elamitas, etcétera. Y esto debería reavivar en nosotros el asombro y el agradecimiento por haber recibido la gracia del Evangelio en nuestros respectivos pueblos de origen. non dimenticare, perché lì nella storia del nostro Creo que esto es muy importante y no debemos olvidarlo, porque allí en la historia de nuestro pueblo, yo diría en la carne de nuestro pueblo, el Espíritu Santo ha obrado el prodigio de la comunicación del misterio de Jesucristo muerto y resucitado. nelle nostre lingue, sulle labbra e nei gesti dei nostri Y ha llegado hasta nosotros en nuestras lenguas a través de los labios y los gestos de nuestros abuelos y de nuestros padres, de los catequistas, de los sacerdotes, de los religiosos. voci e volti concreti. La fede viene trasmessa. Cada uno de nosotros puede recordar voces y rostros concretos. La fe es transmitida en dialecto por la madre, las abuelas. Cioè dalle mamme, dalle nonne.
In effetti, siamo evangelizzatori nella misura in cui conserviamo nel cuore. En efecto, somos evangelizadores en la medida que conservamos en el corazón el asombro y la gratitud de haber sido evangelizados, más aún de ser evangelizados, porque en realidad se trata de un don siempre actual, que requiere ser renovado continuamente en la memoria y en la fe. Evangelizzatori e evangelizzati, Evangelizadores y evangelizados, funzionari. y no funcionarios. Fratelli e sorelle, carissimi cardinali, la Pentecoste come il battesimo. Hermanos y hermanas, queridos cardenales, Pentecostés, como el bautismo de cada uno de nosotros, no es un hecho del pasado, es un acto creativo que Dios renueva continuamente. La Iglesia y cada uno de sus miembros vive de ese misterio siempre actual, no vive de rentas, ni mucho menos de un patrimonio arqueológico, por valioso y noble que sea. La Chiesa e ogni battezzato vive dell'oggi di Dio. La Iglesia y cada bautizado vive del presente de Dios por la acción del Espíritu Santo. También el acto que estamos realizando aquí ahora tiene sentido si lo vivimos en esta perspectiva de fe. E oggi, alla luce della parola, possiamo cogliere questa realtà. Voi, Y hoy a la luz de la palabra podemos comprender esta realidad. Ustedes, neocardenales, han venido de diversas partes del mundo y el mismo Espíritu Santo que fecundó la evangelización de sus pueblos ahora renueva en ustedes su vocación y misión en la Iglesia y para la Iglesia. Per questa riflessione ricavata da una sorpresa feconda, vorrei tirare De esta reflexión obtenida de una sorpresa fecunda, quisiera extraer sencillamente una consecuencia para ustedes, hermanos cardenales, vostro collegio y para vuestro colegio. e vorrei Y esprimerla quisiera con expresarla un'immagine, con una imagen, quella dell'orchestra. la de la orquesta. Usiamo tante queste immagini, Usamos tanto esta imagen. El colegio cardenalicio está llamado a asemejarse a una orquesta sinfónica que representa la sinfonía y la sinodalidad de la Iglesia. Dico anche la sinodalità. Non solo perché Digo siamo también la sinodalidad, no solo porque estamos en la vigilia de la primera asamblea del sínodo, que tiene precisamente este tema, mi pare che la metafora dell'orchestra sino porque me parece que la metáfora de la orquesta puede iluminar bien el carácter sinodal de la Iglesia. una sinfonia vive dalla sapiente composizione dei timbri. Una sinfonía cobra vida de la sabia composición de sonidos de los diferentes instrumentos. Cada uno brinda su aporte, a veces solo, a veces unido a algún otro, a veces con todo el conjunto. La diversidad necessaria es indispensable, Ma ogni suono deve concorrere al disegno comune. E per questo pero cada sonido debe contribuir al proyecto común, y para eso es fundamental la escucha recíproca. Cada músico debe escuchar a los demás. solo se stesso, per quanto sublime possa Si essere, uno se escucha solo a sí mismo, por más sublime que pudiera ser su sonido, no beneficiará a la sinfonía. Y lo mismo sucedería si una sesión de la orquesta no escuchase a las otras, suonasse come se fosse da sino que sonara como si estuviera sola, como si fuera el todo. Il direttore dell'orchestra è al servizio di questa specie di Y el miracolo. director de la orquesta está al servicio de esta especie de milagro que representa cada ejecución de una sinfonía. Él debe escuchar más que todos los demás y al mismo tiempo su tarea es ayudar a cada uno y a toda la orquesta a desarrollar al máximo su fidelidad creativa, fidelidad a la obra que se está ejecutando, pero creativa, capaz de darle un alma a esa partitura, de hacerla sonar Nel qui e en el ora aquí y ahora in maniera unica. de una manera única. Cari fratelli e sorelle, ci fa bene rispecchiare nell'immagine dell'orchestra. Queridos hermanos y hermanas, nos hace bien reflejarnos en la imagen de la orquesta para aprender cada vez mejor a ser iglesia sinfónica y sinodal. La propongo in particolare La a propongo voi, particularmente a ustedes, miembros del colegio cardenalicio, nella consolante fiducia che abbiamo come en la maestro reconfortante confianza de que tenemos como maestro el Espíritu Santo, maestro interior de cada uno y maestro del caminar juntos. Lui cerca la varietà e l'unità. Él crea la variedad y la unidad, Él es la misma armonía. San Basilio cerca una sintesi. San Basilio Dice, busca ipse harmonia est. una Lui è la conclusión. stessa armonia.
Él es la Alla misma sua guida armonía. dolce e forte ci affidiamo Nos e alla encomendamos a su custodia guía dulce y premurosa fuerte della y a la Vergine Maria. protección solícita de la Virgen María. Un momento de silencio en la plaza de San Pedro para la reflexión personal luego de la locución del Santo Padre en este consistorio ordinario público, meditando la lectura de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 1 al 11, hablando de esa sorpresa que, como él decía en su reflexión, encontró allí de quienes se entendían por la gracia del Espíritu Santo y no formaban parte del cenáculo. Esta especie de inversión de roles nos hace reflexionar y revela una perspectiva interesante, dice el Papa. Se trata de que hagamos nuestra la experiencia de esos judíos que por un don de Dios se encontraron siendo protagonistas del acontecimiento de Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo que hizo nacer a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Somos evangelizadores en la medida que conservamos en el corazón el asombro y la gratitud de haber sido evangelizados. Fratres carissimi, munus gratum idenque grave sumus expletur. Queridos hermanos, nos preparamos para realizar un acto grato y profundo de nuestro sagrado ministerio. Afecta en primer lugar a la Iglesia de Roma, pero implica también a toda la comunidad eclesial. Llamamos al Colegio de Cardenales a algunos hermanos para que se unan a la sede de Pedro con un vínculo más estrecho, se conviertan en miembros del clero de Roma y cooperen más intensamente en nuestro servicio apostólico. Ipsis ac purpura exornati in urbe Roma et in alite sidi regioni. Ellos, honrados con la sagrada púrpura, han de ser intrépidos testigos de Cristo y de su Evangelio en la ciudad de Roma y en las regiones más lejanas. Saturno apostolorum Petri e Pauli. Por lo tanto, por la autoridad de Dios Todopoderoso, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, creamos y proclamamos solemnemente a estos nuestros hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana. Robertum Franciscum Prevost, Claudium Gugerotti, Victor Emanuele Fernandez, Emilium Paulum Cerric, Cristoforum Pierre, Petrum Baptistam Bizzaballa, Stefanum Brisling, Angelum Sistum Rossi, Ludovicum Josephum Rueda Aparicio, Gregorium Ries, Stefanum Ameio Martínez Mulla, Josephum Cobocano, Protasium Rugambua, Sebastianum Francis, Stefanum Chou Sao Yan, Franciscum Saverium Bustillo, Americum Emanuele Alves Aguiar, Angelus Fernandez Artime, Agustinum Marchetto, Didacum Rafaelem Padrón Sánchez, Ludovicum Pascalem Dri, Exquibus Praeteria ad ordinem cardinalium diaconorum pertinevum, Robertus Franciscum Prevost, Claudium Gugerotti, Victor Emanuele Fernandez, Emilius Paulus Cerric, Cristoforus Pierre, Angelus Fernandez Artime, Agustino Marchetto, Ludovicus Pascales Dri. Relicos vero omnes, ad ordinem pertinem volumus cardinalium presbyterorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amen.
A continuación, la profesión de fe y juramentación de los nuevos cardenales. Fratres carissimi, fidem vostram in Deum Queridos hermanos, profesen ahora ante el santo pueblo de Dios su fe en el Dios uno y trino y su fidelidad a la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego Robertus Franciscus, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalis Prevost, promitto et juro, me ab ac ora deinceps, quam diu vixero, fidelem Christo eiusque Evangelio, atque obedientem Beato Petro, sancteque apostolicae Romane Ecclesiae, ac Summo Pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legitimeque electis, constanter fore, communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum, nuncia vel secreta omnia, quae mihi concreditas sint, numquam in Ecclesia damnum vel dedicus esse evugaturum, mania denique cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus teneor erga Ecclesiam, in quam ad meum servitium exercendum, secundum iuris prescripta, vocatus sum, ita me Deus omnipotens adjuvet. Ad laudem omnipotentis Dei et apostoli sedis ornamentum, accipite birretum rubrum. Para alabanza de Dios Todopoderoso y para el decoro de la sede apostólica, reciben el birrete rojo como signo de la dignidad del cardenalato, que significa que deben estar dispuestos a comportarse con valentía, incluso hasta el derramamiento de sangre, por el aumento de la fe cristiana, por la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios, por la libertad y la difusión de la Santa Iglesia Romana. Accipearum de mano Petri, et noveris directione principis apostolorum, directionem tuam erga Ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sanctae Monicae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Al entregar el anillo al cardenal, el Santo Padre le dice: recibe el anillo de la mano de Pedro, sabiendo que con el amor del príncipe de los apóstoles se fortalece tu amor a la Iglesia.